Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos y bienvenidos al canal de Calculando y Creando, donde aprender y estudiar es más fácil. El día de hoy estudiaremos sistemas de ecuaciones por método de igualación. El método de igualación en sistemas de ecuaciones se basa en despejar una variable de ambas ecuaciones y posteriormente igualar dichas ecuaciones para obtener el valor de la segunda variable y regresar a la primera. Veámoslo con un ejemplo. En nuestro sistema de ecuaciones de 2 por 2, de dos ecuaciones y dos variables, despejaremos alguna de las dos variables. Yo partiré despejando y, pero puede ser el mismo procedimiento despejando la x. De la primera ecuación despejo y sería igual a 7, está sumando 3x, pasa del lado derecho, restando. De la segunda ecuación también tendremos que despejar el valor de y, es decir, está restando, pasa sumando. 2x es igual a 12 más 3y. Está sumando, pasa restando. 2x menos 12 es igual a 3y. Está multiplicando, pasa dividiendo a los términos de las ecuaciones. 2x menos 12 dividido entre 3 es igual a y. Y tenemos los dos valores de y despejados de ambas ecuaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que igualar estos dos valores para obtener el valor de x. Es decir, 7 menos 3x, que es nuestro primer valor, va a ser igual a 2x menos 12 dividido entre 3. Y despejamos el valor de x. Partimos del denominador, está dividiendo, pasa multiplicando a todo el lado izquierdo de la ecuación y queda 3 por 7 menos 3x es igual a 2x menos 12. 3 por 7, 21, más por menos, menos 3 por 3x, 9x es igual a 2x menos 12. Y dejamos de un solo lado de la ecuación, izquierda o derecha, solamente las variables y del otro lado las constantes. Yo dejaré las constantes del lado izquierdo y las variables del lado derecho. Es decir, 21 está restando, pasa sumando. Es igual a 2x, está restando, pasa sumando. 21 más 12 es igual a 33 y esto es igual a 2x más 9x, 11x, y despejamos el valor de x. Está multiplicando, pasa dividiendo. X es igual a 33 dividido entre 11 y esto es igual a 3. Y obtenemos el valor de x. Ustedes pueden tomar dos caminos aquí. El más simple es regresar a cualquiera de los dos despejes, ya sea del primero o del segundo, independientemente de la ecuación que quieran, y sustituir el valor de x para obtener el valor de y. O pueden repetir todo el procedimiento, pero en este caso despejando x de ambas ecuaciones, y repetir el proceso de igualación para obtener nuestro valor de y o de x, dependiendo de cuál hayan partido. Yo voy a sustituir en alguna de las dos ecuaciones despejadas, es decir, y es igual a 7 menos 3x, pero x vale 3. Y queda y es igual a 7 menos por más menos 3 por 3, 9. Y es igual a 7 menos 9 menos 2. Y obtenemos el valor de ambas variables en nuestro sistema de ecuaciones. Igualmente pueden sustituir estos valores en las dos ecuaciones para obtener los valores de 7 o 12, o dependiendo de los valores del sistema de ecuaciones. Eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado, suscríbanse, los veo el siguiente video. Adiós.